preocupaciones, ideas, dudas, interrogantes y sobre todo de aprovechar estas tecnologías para poder estar todas juntas, de muchas regiones, de muchos lugares, de distintos países, trabajando en español, trabajando en portugués. La temática del día de hoy está relacionada con los cambios en el trabajo y en el empleo, provocados por los avances científico-tecnológicos y que la crisis por la que estamos atravesando, que se ha originado por la pandemia, pero que se ha convertido además de una crisis sanitaria, en una crisis económica, social, etcétera, ha acelerado muchísimo. Las tendencias que hasta hace poco visualizábamos como algo que empezaba a darse, que nos preocupaba para el mediano y el largo plazo, han pasado a ser cada día más actuales en marzo de este año. En particular, por ejemplo, si pensamos en lo que hace al trabajo online, teletrabajo o trabajo remoto, se trata de una modalidad que afecta tanto a sectores medios profesionales como a los y las trabajadoras de la llamada economía de plataformas en sus diferentes versiones y tipos de servicios. Nuestros debates y este de hoy se dan en este contexto condicionado por la pandemia, es decir, en el marco de la agudización de las desigualdades ya existentes y de las deficiencias que presentan nuestros países en términos de sistema social, político y económico, y principalmente con relación al acceso a los servicios de salud y a la protección social. Las mujeres hemos visto que han estado corriendo y continúan haciéndolo grandes riesgos porque se detengan o no puedan acceder a procesos directamente de empoderamiento económico que les permitan tomar decisiones sobre sus vidas y trazar estrategias. Consideramos además, y debemos tenerlo en cuenta, que como un otro elemento que ataca la autonomía de las mujeres, su empoderamiento, es como desde que comenzó la crisis ha habido un notable aumento de la violencia de género en el ámbito de los hogares y en el ámbito más estrecho de las relaciones personales y de pareja. Todo esto aprovecha a las mujeres en los mercados laborales, su sobrerepresentación en los empleos informales y precarios, la importancia de los empleos informales en nuestros países, la alta proporción de pobreza que presentan Argentina o Brasil, nos obligan los temas relacionados con el trabajo y el empleo, los tradicionales, pero sobre todo estas nuevas modalidades que se van imponiendo y que pueden no solamente reforzar las desigualdades existentes, sino que crear nuevas desigualdades. Si bien veníamos conversando y estudiando, investigando sobre los impactos de los avances en la robótica, la inteligencia artificial, el teletrabajo, en estos 8 meses hemos asistido a un cambio repentino, masivo. Se han acelerado los cambios, no solamente en la forma de trabajar, sino también en nuestras ideas y en nuestras formas de organizar el trabajo. Tampoco se había avanzado mucho en términos de un análisis de género de estos asuntos. Hemos trabajado, bueno, en particular con Sofía, que luego la voy a presentar y va a ser una de las exponentes de esta sala. Habíamos empezado ya hace un par de años a conversar y a discutir todos estos temas, pero cuando uno revisaba los análisis había muy poco, al principio, durante el invierno de este año también hicimos otro webinario organizado en ese caso por CIEDUR, en el marco también de la Red de Género y Comercio, que abordaba esta temática y en la que se presentaron algunas estimaciones sobre los probables impactos de aceleración de los cambios que conducen al llamado futuro del trabajo. En el día de hoy, en primer lugar Estela Díaz y después Sofía Escacerra, podrán contribuir a los análisis que contemplen las desigualdades de género e interseccionalidades, ya sea brindando respuestas en medida de sus avances y posibilidades, pero también, que no es menos importante, es muy importante, planteando nuevas interrogantes.
que por supuesto son muchas las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los temas prioritarios para hoy y para el futuro desde una perspectiva de género y un enfoque interseccional en el marco de estos cambios de la revolución científico-tecnológica y su impacto en el trabajo y el empleo? ¿Cuál será el esquema de protección y seguridad social que se adecue a las nuevas modalidades de empleo y a los desafíos que esto plantea en general para el trabajo, pero principalmente para las mujeres, en un contexto que de por sí presenta insuficiencias enormes en términos de ejercicio de derechos, beneficio de los y las trabajadoras en nuestros países? Y además porque las secuelas de la crisis que estamos viviendo, bueno, hoy se está estimando que podríamos llegar a perder hasta 17 millones de empleos formales y el nivel de informalidad podría llegar al 62% en la región de América Latina y el Caribe, lo cual significaría perder todos los avances que hemos logrado en la primera parte de los 2000, entre 2000 y 2013 aproximadamente. Encontrar respuestas adecuadas, ¿no?, implica otra, me parece, pregunta interesante, y es si nos tenemos que pausar, como hacemos con los aparatos electrónicos, para volver al estatus anterior, o resetearnos completamente para poder enfrentar los desafíos y capitalizar las oportunidades. Y para todo eso, ¿cómo hacemos para superar las brechas digitales entre países y dentro de los países? ¿Qué reformas están pendientes para caminar hacia un futuro digital en nuestros países que no impida y más bien contribuya a procesos de empoderamiento y autonomía económica en las mujeres? Bueno, yo planteo mis preguntas, ustedes al final, las participantes y los participantes, tendrán un momento para plantear las propias. Me gustaría decirles que la idea es terminar esta actividad en 1 hora y media. Bien, 1 hora y 30 minutos. Por lo tanto, me tocará estar atenta a los tiempos de las exposiciones y les transmitiré a las expositoras cuando tendrán que ir dando cierre a sus intervenciones. Van a estar traduciendo del español al portugués, en este caso, ya que no va a haber ponentes en portugués, y les voy a pedir a ambas expositoras que antes de comenzar esperen 5 segundos para que los traductores puedan adaptarse. Finalmente, y antes de darle la palabra a las compañeras, decir que este es el último debate de este año, pero nos habrán quedado del conjunto de debates una cantidad de preguntas, de interrogantes y de ganas de seguir trabajando que ojalá podamos continuar el próximo año. Entonces, y para no perder más tiempo, me gustaría, ya dije, la dinámica, ¿verdad? Vienen las exposiciones, luego podrá haber preguntas y les damos un tiempo adicional a Estela y a Sofía para que puedan o responder o, en fin, o aclarar lo que se nos pida por parte de las participantes. Entonces, Estela Díaz es una compañera argentina, ha sido secretaria de la mujer de la CTA, actualmente es ministra de la mujer de la provincia de Buenos Aires. Ella ha sido una compañera de una senda muy larga que hemos tenido con Estela desde, no sé, muchos años, trabajando con los temas vinculados con el Mercosur, con los temas movimiento sindical, género, comercio internacional, integración regional. Así que para mí es un gran placer poder presentarla en el día de hoy. Posteriormente lo hará Sofía Escacerra, docente e investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo de Julio Godio. Ella es de la Universidad 3 de Febrero, también argentina, y bueno, les voy a dar la palabra. Tienen 15 minutos cada una, les puedo avisar 2 minutitos. 15 para que no se pasen, así damos participación al resto de las personas. Si les parece bien, entonces, Estela, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Alma.
Buenas tardes, noches a quienes están participando de esta conversación, de estos diálogos. Es un gusto para mí poder participar con ustedes. La verdad que un tema apasionante, un tema que tal cual decía Alma ha sido mi ocupación militante desde la Central de Trabajadores de la Argentina, desde la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, también tuve participación en el Comité de las Mujeres de la Confederación Sindical de las Américas y la Internacional. Hoy me toca pensar esta agenda desde la gestión, a partir del nuevo gobierno que asumió en la Argentina. Sí. ¿No se escucha? No te estamos viendo. Sí te escuchamos, pero no te estamos viendo. No sé qué está pasando. Yo tengo el video, yo me veo aquí y tengo el video. Yo la veo, pero no sé. Hay que ver quiénes están. A ver las de la transmisión. Yo no la veo, pero bueno. Okay. Me está dando como señal de cierta inestabilidad en la conexión. No sé qué pasará en donde se está transmitiendo, si se ve. Bueno, no sé, las compañeras que por ahí están viendo desde... La transmisión yo me acabo de fijar y te ves perfecto. Bueno. Y ya nos dirán, ¿no? Sí. Perfecto, bueno, estaba diciendo que hoy estamos pensando y trabajando en estos desafíos desde... ahí hay algún micrófono abierto que necesitamos que lo cierren, porque yo me escucho... Sí, ahí acá también me señalan en mi oficina. No, el micrófono de Graciela lo veo cerrado, sí. Por ahí el tuyo. Por ahí tenés que cerrar el tuyo, Alma, así, ahí está. Bueno, les decía que hoy este desafío es pensar estos temas desde la gestión, en mi caso de la provincia de Buenos Aires, a partir del gobierno que accedió en diciembre del año pasado, estamos cerquita a cumplir el primer año de gestión en la provincia de Buenos Aires, al frente del gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario, que somos parte además del mismo proyecto político que en la Nación encabeza Alberto Fernández y como vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que asumimos, bueno, y se crea por primera vez ministerio en la Nación y en la provincia de Buenos Aires, el primer ministerio de las mujeres, políticas de género y diversidad sexual, poniendo en el principal rango de la gestión de gobierno al mecanismo para las políticas de género, algo que tiene una larga tradición institucional en la Argentina, pero nunca en un rango ministerial. Para situarnos, como sabemos que hay públicos de otros países, bueno, la provincia de Buenos Aires es la provincia más grande de la Argentina, tiene 17 millones de habitantes, 135 municipios, es alrededor de casi el 40% de la población de nuestro país vive aquí, y además esto supone una enorme heterogeneidad geográfica de riquezas, de producción y humana, ¿no? Tenemos desde zonas rurales a las zonas urbanas más grandes de nuestro país. Es, bueno, tal cual Alma describía, no pensábamos, sabíamos que iba a ser una gestión difícil, veníamos de 4 años de políticas neoliberales que deterioraron las condiciones de la producción, del empleo, del crecimiento de la pobreza y el endeudamiento. Hicieron un ciclo exponencial de endeudamiento que no tenemos antecedentes de en tan poco tiempo, semejantes niveles de deuda en la Argentina, que ha tenido históricamente fases muy duras respecto a los procesos de deuda. Pero vino la pandemia, que esto sí, ya es algo de 100 años, ¿no? En el mundo, podíamos contarlo, a plantear desafíos que son realmente gobernar y gestionar en un contexto absolutamente extraordinario, por tratar de buscarle algún calificativo al contexto que estamos atravesando. Pero este momento nos trae algo que era esta discusión, el trabajo del futuro, ¿no? ¿Cuál era el trabajo del futuro, el futuro del trabajo? ¿Qué pasaba con la idea de los algoritmos del 4.0? ¿Esto iba a ser una oportunidad? Ha habido muchos debates en torno a si esto en realidad iba a ser una oportunidad para la igualdad, para el trabajo de las mujeres. Los algoritmos no tienen género, decían algunos.
Bueno, después se demostró que no es así, que no es para nada tan así como pensábamos, pero además esta idea de la vuelta otra vez al trabajo doméstico o al teletrabajo o al trabajo desde las casas, en algunos casos decían, bueno, esto es una oportunidad para las mujeres, que siempre tienen el tema de corresponsabilidad, de conciliación, de convivencia entre el trabajo remunerado y el trabajo de cuidados doméstico familiar. Creo que lo que no ha cambiado, más allá de los desafíos que hemos tenido en distintos momentos de grandes cambios industriales, tecnológicos, como el que encontramos ahora, es una base estructural de las condiciones en que las mujeres nos encontramos en el mercado de trabajo y que es la división sexual del trabajo. El feminismo lo ha definido claramente, hoy aparecen como más fuerza en la agenda pública el tema de cuidado, pero a nosotros nos gusta siempre pensarlo desde esta clara idea de la división sexual del trabajo que se cristaliza de un modo de estructurar formas de desigualdad gigantescas para la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, sobre todo a partir de la primera revolución industrial, de la constitución de estados modernos, en esta fuerte división entre lo público y lo privado, lo productivo y la reproducción de la vida, donde dejan las unidades domésticas ser como por ahí en tiempos anteriores que estaba más mezclado la producción y la reproducción en ámbitos domésticos, que por ahí siguió en algún tiempo en lo rural. Entonces esto ha hecho a una división que sabemos qué significa la doble jornada, la triple jornada, la tarea para las mujeres, el 75% de las tareas de cuidado. Lo doméstico familiar, pero también en lo comunitario y social, ámbitos absolutamente feminizados, a donde nos insertamos de ese modo. Y cuando nos insertamos en el mundo laboral, el tema es que los sectores de alta productividad, como se consideran en el mercado, son sectores donde estamos absolutamente subrepresentadas. Y hay brechas y barreras de enorme tipo para las condiciones en las que nos encontramos allí. Y allí las desigualdades de género se han profundizado en este contexto. ¿Y qué nos trajo la pandemia? Quédate en casa. Nos llevó el mundo de esto que para nosotras siempre fue el trabajo, porque lo pensamos el trabajo como un continuo, cuando pensamos en la producción y en la reproducción de la vida, esta mirada feminista del trabajo nos plantea pensar ambos ámbitos como en correlación y en un continuo. Bueno, la pandemia, una enfermedad que nos ataca, no tenía ni vacuna ni cura. Política de aislamiento, la única posibilidad. Fronteras cerradas, viajes cerrados, quedarnos en casa. ¿Y qué pasó? Nos llevó algunas teóricas, compañeras como Nora Goren dice, no es teletrabajo, es oficina doméstica. Llevamos, no solo los trabajos nos forzó a llevarlos al hogar, salvo lo que fue esencial, todo lo demás separó la economía. Nunca vivimos algo de las características de lo que estuvimos viviendo ahora. Y esto nos puso con los trabajos en la casa, pero además la escuela en la casa, porque se cerraron las escuelas, los pibes y las pibas tuvieron que estudiar en las casas. ¿Cuál es la realidad que nos mostró? Nos mostró como en una especie de gran hermano, ¿no? Los hogares empezaron a ser como un poco más transparentes sus paredes y a ver, por un lado, las enormes desigualdades sociales. No es lo mismo quedarnos en casa, ¿en qué casa? ¿Cómo son las paredes de esa casa donde tenemos que vivir? ¿Teníamos todos casa? La gente que pagaba alquiler y no tuvo que dejar de pagarla. Las crisis habitacionales de vivienda, de hábitat, que saltaron a la luz, muy feminizadas, a las que más afecta especialmente a las mujeres. Los sectores de la informalidad sin ingresos, especialmente afectadas las mujeres. Pero además la conectividad, y ahí tenemos uno de los grandes temas de la inserción en este futuro del trabajo. Hay una desigualdad social enorme en el acceso a la conectividad, y esto nos lo demostró en qué condiciones trabajábamos en este contexto, pero también en qué condiciones los niños, las niñas, los jóvenes seguían o no en el sistema educativo, o se quedaban afuera y perdían prácticamente un año.
la conectividad es otro factor. La violencia de género. Esto se nos puso de manifiesto cuando decimos que el 30% de los hogares hay violencia basada en relaciones de género y que esto toma una brutalidad. Bueno, se mostró en la sociedad. Y la sobrecarga de la tarea de cuidado, o sea, el tiempo de cuidado. Esto que no aparece como en un trabajo, empezó a estar en este combo familiar que decimos, ¿dónde empezó el trabajo? ¿Dónde sigue? ¿Dónde termina? Bueno, ese futuro del trabajo nos mostró. Con que si no hay intervenciones, decisión de la política, presencia del Estado, va a ser un mundo con mayor desigualdad, con mayores violencias y mayores inequidades sociales, pero también en términos de género. Entonces esto plantea la necesidad de la regulación. En Argentina, por suerte este contexto nos encontró con un cambio de gobierno. Un gobierno que se identifica desde una mirada popular, inclusiva, donde pone el centro en el trabajo como un organizador de la vida. Y a pesar de que no se pudo empezar a generar políticas activas de impulso del empleo, de dinamizar el mercado interno, contrarias, contracíclicas de la idea de las crisis neoliberales, que plantean las políticas de austeridad y ajuste. Este es un gobierno que tiene el concepto absolutamente distinto, pero el contexto de la pandemia no lo permitía. ¿Con qué se reemplaza? Con una fuerte intervención del Estado. ¿Qué modelo de Estado? Es innegable. Varias de las preguntas que Alma nos hacía nos remiten a qué modelo de Estado es el que tenemos que construir. En el proceso de qué proyecto de distribución, en qué modelo de Estado, para además ¿qué distribución social pensamos de la riqueza y de los recursos? Y esa distribución hoy está innegablemente ligada a discutir no la agenda más tradicional sindical, que en general cuando se hacían los debates de la distribución se pensaba solo en la distribución de riqueza, de recursos. Debemos pensar junto a las políticas de reconocimiento e identitarias, que tienen que ver con cómo las mujeres trabajamos en la sociedad, cómo estamos insertas en esa sociedad del trabajo y cómo esas desigualdades estructurales son reproductoras de desigualdad social y de pobreza si no las encaramos con políticas activas. Entonces aquí, Estado presente, dinamizador e interviniendo en esta lógica del mercado, porque si sigue la lógica del mercado, sabemos que es en esta fase, además de financiarización neoliberal, es de exclusión de las grandes mayorías, de concentración, de fugas. Acá vimos un endeudamiento exponencial, como les decía, para fugar. Casi toda la plata del Fondo Monetario, 50.000 millones de dólares, se fugaron en meses en la Argentina. Entonces tenemos que tener Estado presente con políticas que dinamicen e intervengan para inversiones, para producción, para promover trabajo. Protección laboral. Hay que discutir, como se discutió en la primera revolución industrial, cuáles son las condiciones hoy de garantía de protección laboral en estas nuevas dinámicas del trabajo. En la Argentina se discutió una ley del teletrabajo que promovió cómo regular el sector. Muchos saltaron y dijeron, vamos a perder el trabajo. Hay gente que tiene esta flexibilidad, multiempleo, miles de empleos. Bueno, no, hay que regularlo, hay que ponerle límites. Y esta ley, por primera vez en algo que todavía tenemos algunas asignaturas pendientes, incluía en uno de los artículos la tarea de cuidado muy claramente. Mirar cómo se ponía el tiempo de cuidado del trabajador o la trabajadora que tenía tiempo de cuidado. ¿Cuál es el problema en torno a esto? El problema que vimos históricamente, por ejemplo, en las trabajadoras de casas particulares. ¿Quién regula? ¿Quién controla? ¿Quién hace la inspección del trabajo? ¿Cuáles son los mecanismos para que esos derechos se respeten? Para que ese trabajo sea un trabajo con derechos de calidad, con lo que se define como el trabajo decente en la Organización Internacional del Trabajo. Y creo que ahí necesitamos de mirar
mucho de los procesos que ha hecho el debate del movimiento sindical y las mujeres del mundo sindical en los últimos años y cómo ha logrado, por ejemplo, regular. La OIT hacía 20 años que no sacaba convenios. Y tuvimos el convenio 189, que es el convenio para el trabajo en casas particulares, que es una norma que era de una larguísima deuda porque era un trabajo no solo que se ejercía sin ninguna condición laboral, ni licencia por maternidad, ni vacaciones, ni nada, sino casi en esclavitud en nuestros países. Y además el convenio 190, que es el último que fue sancionado, que ya ratificó Uruguay y Argentina. Argentina fue el tercer país que lo hizo, para la erradicación del acoso y la violencia en el mundo laboral. Ahí hay que mirar una agenda que además el feminismo movilizó cuando empezó a movilizarse, primero contra la violencia de género, pero después tomó el paro de las mujeres, enfrentó las desigualdades, empezó a hablar de las desigualdades estructurales y empezó a rediscutir el trabajo en esta sociedad. Yo creo que ahí hay una hoja de ruta que nos puede ayudar desde este movimiento feminista, desde el feminismo sindical, que también trae una agenda que dice, miremos estas desigualdades, porque hoy a los varones, en los desafíos de las condiciones de trabajo, les va a pasar cuestiones similares a las que nos pasó históricamente a las mujeres, porque su precariedad, su informalidad, el trabajo a tiempo parcial, va a empezar a ser un problema del trabajo que les va a ocurrir a casi todos los trabajadores y trabajadoras, más allá de su género, si no conseguimos realmente regulación. Tenemos que ser creativos en ese sentido. Y para ser creativos necesitamos organizaciones sociales y sindicales fuertes, la presencia de las mujeres con poder, con liderazgo. El sindicalismo es con nosotras, decimos, y dicen las centrales sindicales internacionales. Pero además nosotras tenemos que discutir la corresponsabilidad trabajo-familia y tenemos que plantear otra vez cómo seguimos mirando esa división sexual del trabajo y cómo promovemos iniciativas que impacten en el conjunto de las brechas. No tenemos que focalizarnos en, que no caigamos, por más que son enormes los números de pobreza y de desigualdad y han sido crecientes, no hay que caer en la trampa de ir a pensar la pobreza si no pensamos el conjunto de la sociedad, las mujeres de todos los sectores sociales y las desigualdades laborales que las siguen sufriendo las mujeres de todos los sectores sociales, que esta también es una oportunidad, porque el cuidado, que es algo tan caro a la historia de vida y la sociabilidad femenina, es una agenda que se ha colocado en la sociedad y el valor para la vida y el valor económico en nuestras sociedades. Me parece que, no porque sea un contexto que no esté plagado de dificultades, es también el de oportunidades en este sentido. Así que yo dejaría para esta primera intervención en estos desafíos que tengo, que también nos siguen abriendo preguntas, pero que para nosotras son líneas de trabajo desde la gestión que estamos impulsando, además muchas de ellas también en un fuerte diálogo social con las cámaras empresarias, con las líderes mujeres de las cámaras empresarias que no existían hace poquitos años, que están tomando fuerza en esos sectores. Creo que Estado presente, con políticas muy activas que intervengan en la economía, pero con mucho diálogo con la organización sindical potenciada, el movimiento social organizado, es necesario, porque si no es ya conocemos el sálvese quien pueda, la meritocracia y los modelos que solo saben de exclusión y de desigualdad. Muchas gracias, Estela. Nos dejaste, está bien, unas cuantas interrogantes más, y de eso se trata. Podemos retomar al final, ya digo, se pueden recibir preguntas o comentarios de los participantes. Y ahora sí, le pasamos la palabra a Sofía Escacer. Bueno, muchas gracias, Alma. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a Equit, a la Red de Género y Comercio. La verdad que me siento muy orgullosa de compartir este panel con dos mujeres impresionantes como ustedes dos.
con la compañera Estela Díaz, nada más ni nada menos, y con Alma, con quien tanto trabajo hemos realizado a lo largo de estos años. Así que la verdad que un orgullo para mí poder estar acá con ustedes debatiendo estos temas. Yo voy a profundizar un poco más algunas cuestiones que dijo Estela y que me parecen sumamente importantes. Cuando hablamos de tecnología y de los cambios en los factores productivos, en las matrices productivas que vemos hoy por hoy, tenemos que pensar qué es lo que constituye esta nueva revolución industrial para entender qué es lo que necesitamos, ¿no? Estela decía, cada revolución industrial nos impone nuevos desafíos en torno a cómo regulamos para seguir avanzando en derechos y no perderlos. De alguna manera ella nos decía esto. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender es cuál es el factor constitutivo de esta nueva revolución industrial para ver cuáles son los elementos nuevos que se meten. Obviamente hay debates viejos que no están resueltos y que hay que seguir trabajando, pero hay debates nuevos que se meten en la agenda y me parece que eso es lo que tenemos que apuntar para seguir sumando a la agenda feminista. Y realmente el factor constitutivo que cambia esta revolución industrial, esta revolución 4.0, no son los robots, no son las telecomunicaciones, no es nada de todo eso, sino es el hecho de que apareció una nueva materia prima en la economía. El hecho de que existe una nueva materia prima sumamente abundante que revolucionó todas las maneras de producción que existen en la economía. Y esa materia prima son los datos. Los datos que nosotros generamos a partir de las tecnologías de la información y de la comunicación y que son procesados a través de estos algoritmos que decía Estela y que sabemos que son sesgados en favor de hombres y en favor de mayorías, ¿no? Y mayorías raciales, religiosas, étnicas y demás. ¿Por qué esto? Bueno, simplemente porque estos algoritmos son programados por mayormente hombres, y esto es así, se sabe. Hay un ejemplo de una matemática que se llama Cathy O'Neil, que a mí me parece muy esclarecedor, que ella dice que ella tiene un algoritmo en la cabeza para armar la cena todas las noches en su casa, ¿no? Y entonces ese algoritmo tiene variables, donde está la valoración nutricional de los alimentos, lo que tiene en la heladera, las ganas que tiene de cocinar, si cobró o no cobró, si tiene tiempo para cocinar, qué comieron la noche anterior y demás. Y ella dice, si yo programo el algoritmo, obviamente va a salir determinado resultado. Ahora, si mi hijo de 10 años programa ese algoritmo, evidentemente la valoración nutricional no va a ser una variable preponderante, con lo cual la milanesa con papas fritas le va a ganar al pollo con ensalada, ¿no? Este ejemplo lo que nos dice es que quien programa ese algoritmo no es un dato menor. Y en el mundo sabemos que las mujeres programadoras representamos menos del 14% de la población y las mujeres que conforman ese 14% son en su mayoría blancas y de países desarrollados, con lo cual el sesgo es bestial hacia economías como la latinoamericana, hacia las minorías raciales, sexuales, étnicas y demás. Pero no solamente eso, sino que también las categorías en las cuales vienen seleccionados esos datos ya vienen sesgadas. Ya sabemos que la categoría sexual binaria ya de por sí es un problema, sabemos que los datos traen historia de violencia de género y demás, con lo cual sabemos que en esta revolución y en estos algoritmos, las mujeres evidentemente llevamos las de perder. Pero eso no es el único elemento constitutivo de esta revolución, porque evidentemente si los datos como materia prima van a pasar a ser la fuente fundamental de ingresos de las empresas, que van a empezar a encontrar en el capital industrial una versión cibernética de ellas mismas, esto lo vemos claramente cuando Netflix le gana a la televisión o YouTube le gana a la televisión tradicional, Mercado Libre o Amazon le ganan a los comercios tradicionales, digamos, todas las empresas tradicionales empiezan a encontrar una versión cibernética que les gana mercado y las empieza a empujar hacia afuera de la economía, ¿no? Les empieza a robar mercado. Con lo cual, esta economía de datos y de algoritmos que logra hacer una economía predictiva, ¿no? Logran predecir nuestro comportamiento como consumidores para vendernos exactamente lo que necesitamos en el momento que necesitamos, va a empezar a encontrar cada vez más nuevas versiones en el capitalismo productivo.
Y esto es importante porque esta vigilancia que se hizo de nosotros como consumidores va a empezar a operar en una vigilancia de nosotros como trabajadores. Entonces, cada vez más va a haber más vigilancia de nosotros como trabajadores en esta economía para poder reemplazarnos, pero también para poder apercibirnos, para poder ordenarnos, para promovernos, digamos, donde los algoritmos van a empezar a juzgarnos como trabajadores, buscando que nos normalicemos como si fuéramos máquinas, ¿no? Nos deshumanicemos. Y en esto, ¿qué tiene que ver con las mujeres? Bueno, tiene mucho que ver, porque obviamente las mujeres llevamos las de perder, porque cuando una regla es igual para todos, beneficia el que está en mejores condiciones. Las mujeres esto lo sabemos muy bien. Necesitamos normas diferenciadas, porque si no, la norma favorece a aquel que está mejor posicionado. Entonces, por ejemplo, un algoritmo en una plataforma digital, si yo, por ejemplo, tengo que entregar un producto en una bicicleta, evidentemente, si ese algoritmo juzga quién va más rápido, quién entrega eso más rápido y no mira el género de la persona que está entregando el producto, bueno, evidentemente a los hombres los va a juzgar mejor porque las mujeres en promedio pedaleamos más lento porque tenemos menos fuerza física, digamos, nada más que por un tema estadístico y físico, sin otro motivo aparente. Con lo cual, una regla igual para todos es una regla desigual para las mujeres. Y además, en esta vigilancia también operan los prejuicios, operan el tema de el trabajo productivo y reproductivo y la conciliación, y cómo cada vez nos van a venir a juzgar más por lo que hacemos o dejamos de hacer, porque va a haber cada vez más información nuestra en Internet y nuestro empleador va a tener cada vez más acceso a toda esa información. Por eso, la ley de teletrabajo de la República Argentina buscó prohibir, por ejemplo, la instalación de software de vigilancia. Esto es una dimensión social, laboral, pero también es una dimensión de género, donde buscamos proteger a esta mujer y su intimidad. Y también tenemos otra dimensión de género en la ley de teletrabajo de la República Argentina, que me parece muy importante, que es el principio de reversibilidad y de optabilidad del teletrabajo, porque si no, se mete la tecnología antes de resolver la división sexual del trabajo, y las mujeres muchas veces vamos a optar, como no está resuelta la red de cuidados, vamos a optar por el teletrabajo para poder maternar, para poder cuidar a nuestros niños, y nos vamos a quedar de puertas adentro encerradas en las casas. La tecnología va a operar como una forma de encerrar de nuevo a la mujer en la casa para que no salga y se haga cargo de la economía del cuidado. Entonces, el principio que se impuso en la ley de teletrabajo de la República Argentina para dejarle la puerta abierta a esa mujer para que pueda salir de su casa y volver a los lugares de trabajo, volver a la presencialidad, que esa compañera que tuvo que optar por irse al teletrabajo para poder maternar, para poder extender su licencia por maternidad, para poder cuidar a su pequeño hasta que llegue a la edad escolar, tenga el derecho de poder salir de su casa y volver a la presencialidad con todo lo que eso implica. Otro principio sumamente feminista que tuvo la ley de teletrabajo y que para mí es la nueva bandera del feminismo en la revolución 4.0 es el derecho a la desconexión digital. Decididamente es una bandera del feminismo. El derecho a la desconexión digital no es el derecho que yo tengo a apagar mi celular, porque yo, desde el momento en que tengo mi vida privada y mi vida laboral fusionada en mi teléfono, si yo apago mi celular, dejo de hablar con mis amigos, con mi compañero, con mis padres, con mis hijos, etc. Entonces, el derecho a la desconexión digital hay que entenderlo como el derecho a no recibir mensajes fuera de horario laboral. Y esto es fundamental entenderlo, que no es el derecho del trabajador a apagar los dispositivos, es el derecho a que me dejen en paz y a recuperar la soberanía de mi tiempo libre. Y esto es fundamental desde una perspectiva de salud mental, porque el trabajador que no corta no puede descansar y por ende es más propenso a tener síndrome de agotamiento crónico, pero también desde una perspectiva de género. ¿Y por qué desde una perspectiva de género? Bueno, porque si contestar mensajes fuera de horario es visto como una habilidad laboral y no como una falta de respeto, evidentemente los hombres son más propensos a poder responder esos mensajes y adquirir esa habilidad laboral
y por ende a percibirse como que tienen la camiseta puesta del lugar donde trabajan, ¿no? Porque las mujeres, al hacernos cargo de la economía del cuidado mayormente, no tenemos esa posibilidad, esa disponibilidad horaria fuera de horario laboral. Con lo cual, la mejor manera de igualar las oportunidades para las mujeres fuera del horario de trabajo es eliminar la posibilidad de que nos contacten a todos. Pero no solamente eso, sino que también ganar soberanía sobre nuestro tiempo libre significa que vamos a contribuir con una herramienta fundamental para paliar el mayor vector de desigualdad social que existe entre hombres y mujeres, que es el poder organizarse hacia adentro de las familias mejor en la economía del cuidado. Porque si hay un jefe que molesta constantemente y que demanda cosas fuera del horario de trabajo, se interpone la excusa de tengo que contestar mensajes, no puedo hacerme cargo, no puedo cocinar, no puedo ir a hacer las compras porque me están volviendo loco, porque no puedo. Entonces, si nosotros contribuimos a que las familias ganen la soberanía sobre su tiempo libre, recuperen esa soberanía que se les ha quitado producto de la revolución tecnológica y de la hiperconectividad, vamos a tener una herramienta poderosísima para que las familias se puedan volver a organizar hacia la economía del cuidado y puedan repartir mejor las tareas en el hogar y por ende contribuir a una economía mucho más igualitaria. Y el tercer punto por el cual el derecho a la desconexión digital es igualdad de género es porque esta revolución tecnológica, si hay algo que ha hecho con las mujeres, es agotarnos psicológicamente. Las mujeres somos en promedio las que estamos en todos los grupos de WhatsApp de los hijos, familiares, las que recibimos todos los mensajes, y el patriarcado, por algún motivo desconocido, nos ha asignado la tarea de ser la agenda del mundo, ¿no? De agendar la reunión para, recordame que, no me hagas olvidar tal cosa, mañana trae tal papel. Somos la agenda del universo y el derecho a la desconexión digital significa también decirle a nuestro empleador no me podés contactar fuera de horario y menos por temas superfluos que no son importantes. Entonces, en este sentido, vamos a contribuir también a alivianar el peso psicológico que estamos poniendo en las mujeres en esta revolución 4.0 y en esta hiperconectividad sideral que estamos recibiendo con una catarata de mensajes constantemente a nuestros teléfonos. Todo esto es importante y el derecho a la desconexión digital es vital como un nuevo derecho a ganar en esto que decía Estela de regular cuáles van a ser las reglas de juego de esta nueva revolución industrial, pero también la protección de datos de los trabajadores resulta fundamental. Y las mujeres, en términos de privacidad y de ciberacoso y de ciberbullying en Internet, tenemos muchísimo más camino recorrido por lástima y sufrido. Entonces, empezar a proteger los datos de las mujeres, de todos los trabajadores, pero sobre todo de las mujeres y de su privacidad, resulta fundamental para poder caminar hacia una economía que nos juzgue menos y que nos tenga más en cuenta y que no suframos ese acoso y esa violencia en Internet constante a la cual las mujeres estamos sometidas. Estas son algunas de las herramientas importantes que vamos a tener que tener en cuenta en esta revolución 4.0. Evidentemente se suma a toda la agenda retrasada que ya teníamos y que tenemos que seguir peleando de violencia y de desigualdad, pero hay nuevas demandas que tenemos que incorporar en la agenda. Y sobre todo, ahora con la llegada del 5G en el mundo, ya estamos empezando a ver las redes de 5G en el mundo, en América Latina se están haciendo esperar, pero de un momento a otro van a llegar, y esto va a tener varios efectos. El primero es que vamos a poder empezar a tener Internet de las cosas, con lo cual vamos a tener hogares inteligentes, dispositivos inteligentes en el hogar, y una mayor cantidad de datos de nosotros como consumidores y como ciudadanos, lo cual va a afectar muchísimo a la privacidad, sobre todo a la privacidad de las mujeres, pero además también se van a crear nuevos sectores, nuevos servicios, sobre todo en el sector medicina, en el sector educación, en el sector entretenimiento, sectores que son feminizados y que el riesgo es muy grande a que estos sectores más productivos y más dinámicos se lo queden hombres y a las mujeres seamos arrastradas una vez más hacia abajo de la pirámide. Con lo cual hay que empezar a hacer lo que decía Estela, política de inclusión digital, política de educación digital, política de
insertar a las mujeres en este mundo digital para que toda esta revolución no termine significando, una vez más, en desplazar a las mujeres hacia abajo de la pirámide y que terminen en empleos más precarios, menos productivos y por ende también, obviamente, menos tecnológicos. El otro día, en un simposio de inteligencia artificial, había un médico que decía, la inteligencia artificial no va a venir a reemplazar a los médicos, pero aquel médico que no aprenda a utilizar inteligencia artificial en sus diagnósticos va a desaparecer. Y esto mismo es para todos los trabajadores. A veces pienso en una trabajadora doméstica que no sabe manejar un teléfono celular o que no tiene inserción tecnológica. ¿Qué va a hacer el día de mañana cuando las casas sean inteligentes y cuando el empleo se consiga a través de internet, ¿no? Y la aspiradora, el horno, el microondas y la heladera se manejen a través de un celular. Entonces hay que empezar a invertir fuerte en inserción tecnológica, en inserción digital para las mujeres, porque todos los puestos son potencialmente tecnologizables y aquella mujer que no sepa incorporar tecnología en su trabajo, evidentemente va a estar mucho más vulnerable en poder conservar ese empleo y que ese empleo sea de calidad y sea con salarios más altos. Así que bueno, yo acá cierro porque ya me extendí mucho, pero ese era el mensaje de los desafíos que nos toca en la agenda feminista, de incorporar nuevos debates y nuevos derechos y nuevas demandas a la agenda que ya tenemos, que es mucha y es muy poderosa, pero que evidentemente si no incorporamos estos nuevos debates van a surgir problemas en el camino y la revolución tecnológica va a volver a operar como un desigualador tirándonos hacia abajo y eso es lo que no podemos permitir, ¿no? Desandar el camino que ya hemos ganado con tanto esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Tenemos por acá alguna pregunta y algunos comentarios. Fueron muy ricas las dos intervenciones, mostrando como diferentes miradas, pero sin duda complementarias. Y me gustaría resaltar algunos de los temas para a lo mejor volver a tratar en la segunda parte de las exposiciones, y es que tiene que ver con esto que Estela llamó, por una parte, ¿no? Que Estela llamó la creatividad para, apoyándose en la experiencia y en los saberes acumulados en el movimiento sindical, que nos permitió conquistar y defender derechos laborales, enfrentar esta nueva revolución industrial. Sofía fue muy clara en muchas cuestiones que tenían que ver con las características de esta nueva revolución industrial, que en realidad, como en las anteriores, nos pone de relieve cuánta gente está o no está preparada para subirse, digamos, al carro de la revolución, para no quedar atrás, por un lado, pero al mismo tiempo todos estos desafíos nos imponen muchas interrogantes respecto a si todo lo que hemos aprendido, o si aquello que hemos aprendido es aplicable a esta nueva realidad. Y sobre todo porque, por ejemplo, una de las preguntas que nos llegaba es ¿qué posibilidad hay de pensar en defensa de los derechos, en construcción de estrategias sindicales o sociales, cuando estamos asistiendo, y lo preguntaba una compañera de Brasil, al desmantelamiento de la legislación laboral en algunos países, y bueno, estimo que ella estaba haciendo referencia al caso de Brasil, pero como nuestros países también son muy lábiles, hoy estamos acá, mañana estamos allá, hace 4 años, me parece que es interesante exigirnos esta cuestión. Lo tiro para las dos, y también para ambas, algo que me llamó bastante la atención en términos de una pregunta que yo hacía, ¿no? O sea, metemos pausa y volvemos para atrás o nos reseteamos, y eso yo lo encuentro, por ejemplo, con relación a esta ley de Argentina, pero no exclusivamente para la ley, sino en general para pensar esto, esta cosa de volver a la presencialidad. Porque yo podría volver a la presencialidad si en la empresa para la que trabajo sigue habiendo.
alguna forma de presencialidad. Entonces, eso me llama un poco la atención, cómo están marcados, qué piensan de eso. La otra cuestión que me pareció también interesante es esto de pensar desde una perspectiva feminista el valor del tiempo libre y del tiempo en la familia, ¿no? Cómo a lo mejor también somos nosotras, las mujeres y las feministas, las que podemos llegar a colocar estos temas desde otro lugar en la agenda. Y para cerrar, Sofía al final creo que lo planteaba un poco, pero el acortar las brechas digitales al interior de los países y de entre países, al interior de los países, supone, bueno, ¿no? Esta cosa de seguir acumulando en educación, seguir invirtiendo en la educación que nos prepare para las nuevas exigencias, etcétera. Eso fue siempre así, ¿no? Cuando Sofía decía, no puedo imaginarme si la empleada doméstica no sabe manejar tales o cuales en la era de la inteligencia artificial. Bueno, hoy un peón rural simplemente no podría hacer muchas cosas si fuera como hace 40 años, que no terminaba la primaria y parte de la secundaria, porque seguramente habría todavía actividades que no podría llevar adelante. Entonces, esto que yo hablaba de la interseccionalidad, porque es un mundo complejo, ¿no? En el cual, bueno, si nos proponemos que nadie quede atrás, es como que hay que pensar en muchas cosas a la vez. Bueno, he tratado de transmitir comentarios que llegaban, alguna pregunta. Tengo una pregunta más que es para Sofía, y cierro con esto y le paso primero a Estela y después a Sofía, que dice, si pudieras comentar, Sofía, la cuestión de la brecha digital, bueno, entre países y también entre hombres y mujeres, y esto es un poco a lo que yo hacía referencia recién, y para Estela, cómo ve el tema de la sindicalización con trabajos precarizados, muchos hechos en casa o de forma individual, por aplicaciones, los trabajadores no se volverían a encontrar en forma presencial. Creo que un poco se relaciona con lo que yo planteaba, es decir, lo que hemos aprendido en términos de organización sindical, cuánto nos sirve para el momento y más que cuánto, que yo estimo que sea bastante, cómo lo readecuamos. Entonces, creo que nos va a dar bien el tiempo para pasarle la palabra a Estela, en primer lugar, luego a Sofía, y bueno, y según vayamos viendo, cerraremos la actividad como habíamos quedado. Bueno, yo creo que en un primer planteo vos decías, bueno, necesitamos de regulaciones laborales y hay pérdida de derechos laborales. Ese es realmente un problema, y el problema es qué contextos políticos tenemos. Nosotros vivimos esto en la Argentina estos 4 años que pasaron. Aquí no llegó la reforma laboral porque hubo una enorme resistencia del movimiento sindical, pero sí llegó la reforma previsional, una parte. Querían hacer una reforma mucho más profunda, pero así se hicieron. No sé cómo estará ahora el proceso que se está viviendo en Uruguay con el cambio de signo político que hubo en Uruguay. Alma por ahí nos puede contar más qué pasa con esos debates. Bueno, lo que vimos que pasó en Bolivia. Nosotras tuvimos un proceso de años, el inicio de este siglo, con gobiernos de signo popular, redistributivos en la región, que iban no solo en ampliación de derechos, sino avances muy significativos en las regulaciones laborales con reconocimiento de derechos. Cuando vienen los procesos neoliberales hacen exactamente lo contrario, debilitan la institución de la negociación colectiva, de la paritaria y de los derechos. Y sabemos que muchas veces hacen esto en pos del planteo de conseguir más trabajo, y nosotros sabemos que eso siempre es mentira. No se consigue más trabajo, hay más pérdida de fuentes de trabajo. Entonces ahí tenemos el desafío de qué gobiernos en nuestros países podemos conquistar en determinadas situaciones.
Yo creo que nunca se vuelve a un punto cero. Me acuerdo que la discusión es si este tiempo neoliberal podía ser más corto que los anteriores, y creo que está siendo más corto en algunos países como el nuestro. Es la primera vez que dura nada más que 4 años. Nosotros tuvimos más de 10 años en los 90, tuvimos más de 7 años de dictadura militar, tuvimos 18 años de proscripción del peronismo. Sin embargo, esta vez en 4 años logramos ganar las elecciones. Bolivia pudo retrotraer un proceso de golpe en 1 año. No pensábamos que iban a poder tener. ¿Por qué? Porque ha habido un acumulado del movimiento popular que no estamos partiendo del piso que teníamos en los 90. Y entonces me parece que ahí hay que, entender que los procesos de cada país son distintos, pero que claramente la flexibilización laboral y la pérdida de derechos laborales nunca es el camino. Nunca es el camino. El problema es qué correlación de fuerzas tenemos nacionales para la defensa de esos derechos. Pero también algo que es un desafío del movimiento sindical y que lo hemos discutido mucho en la Confederación Sindical es cómo se discuten las cadenas globales de valor, cómo en una transnacionalización amplia que hay, cómo se pueden discutir algunos derechos a nivel más supranacional, no solo país por país. No hay posibilidad de una conquista, y más cuando hablamos de las tecnologías, ¿no? Que en general son siempre empresas multinacionales. No hay un activismo que debería estar discutiendo esto como un parámetro global de condiciones que el sindicalismo mundial, que el sindicalismo de las Américas debería estar pudiéndolo plantear más supranacionalmente y que logremos elevar para que además las coyunturas de los retrocesos y avances en el tipo de gobiernos que tengamos en estos países no nos ayuden en ese sentido. Yo creo que ahí hay un desafío para el movimiento sindical a nivel de la Confederación Sindical de las Américas, de la Mundial y de las otras organizaciones sindicales o de tipo de otros movimientos que no es solo del sindicalismo tradicional. Porque ahí creo que alguno de los comentarios o planteos estaba de cómo hacemos con semejantes niveles de informalidad laboral. Porque cómo se regula y se organiza lo que no tiene ni derechos laborales básicos. Y este es un debate que se viene trayendo hace tiempo, hace mucho tiempo. Y hay modelos de organización sindical que abraza, que contempla, que articula con los sectores que llaman economía informal, economía popular, cooperativismo, distintas formas. Esto hay que pensarlo. Es cierto que ese modelo del pleno empleo, del empleo para toda la vida que empecé y que después lo heredó mi hijo y que yo me jubilé de eso, ya sabemos que en general no es el tipo de trabajo. Del trabajo se hace cargo de esto y por supuesto que si tenemos un Estado con gobiernos aliados en esta mirada tienen un papel fundamental en favorecer las condiciones de regulación también de los sectores que son informales en el sentido de la mayor cada vez formalización de esos trabajos. Alma también nos provocaba un poco con esto. Reseteamos y volvemos para atrás. Reseteamos y volvemos para atrás. ¿Qué hacemos con esto? Mira, yo creo que tenemos que vivir como con la doble presencia. A mí me parece que esto es una discusión incluso que acá no se tocó demasiado, pero que es una discusión que el feminismo, por lo menos en mi país, lo está dando mucho y no creo que sea en el único, que es la salarización o no del cuidado, ¿no? Te quedas en tu casa, te pagan un salario. Ese es el asunto. Yo creo que hay es eso. Es ir a que no vayamos a un trabajo, porque el hogar sabemos, la socialización, el espacio común, el mirarte con el otro, la organización colectiva es a partir de estar en el espacio de lo colectivo. Lo privado y lo doméstico te lleva a un lugar, además de feminizado en la precariedad y en la desigualdad. Entonces yo creo que
que estamos en una sociedad que por ahí va a tener que convivir con ambas patas. Y yo me inclino por algo del orden de esto que nuestra ley de teletrabajo incluyó, que es esto de la reversibilidad. Esto ha sido gran parte del problema de la organización del sector del trabajo doméstico. Que ese trabajo se hace de manera individual y en las casas, que transitan entre lo público y lo privado, porque se hace dentro de las casas. Este es un nudo fuerte de este desafío. No tengo la respuesta. Tengo dudas, tengo preguntas de cómo se va a desenvolver eso. Pero es un núcleo muy difícil y fuerte. Y yo quiero traer algo que estuvo discutiéndose sobre todo en los países en España, en Francia, en los países europeos en relación a la discusión de los efectos de la pandemia, que es una vieja discusión y que también tiene que ver con qué hacemos con el empleo y con qué calidad de empleo en este contexto de estas sociedades y con el derecho a la desconexión del tiempo de trabajo. Porque además, ¿cómo fijamos el límite del tiempo de trabajo? ¿Y qué es la reducción de la jornada laboral? Este es un debate que para mí va a ser indiscutible, porque nosotros la otra cuestión que tenemos es que decís, ¿de qué trabajo estamos hablando? Quienes están trabajando están sobreocupados, trabajan 15 horas por día. Ya la discusión del principio del siglo XX del tiempo de la jornada laboral es un debate que se reactualiza de una manera muy fuerte en este contexto. Entonces, si no hay regulación, volver al derecho, los derechos laborales, regulación, organización y límites que coloquen en qué condiciones se genera ese trabajo, vamos a una sociedad cada vez más desigual y más deshumanizante que, por supuesto, va a profundizar las brechas de género. Entonces, para pensar en un sentido más esperanzador, tenemos que pensarlo desde que se fortalezcan las organizaciones, pero que también haya la conquista de estos gobiernos populares, gobiernos que también tengan un sentido en la mirada de estas temáticas y que nosotros podamos, por ejemplo, volver a un Mercosur que discuta temas que le quedaron pendientes en la agenda de un Mercosur con inclusión social, política, los de la agenda productiva y económica que le quedaron pendientes en el tiempo de los gobiernos más populares en la región. Seguramente no respondo a todo lo que allí está planteado, pero me parece que por poner todos estos temas en la agenda del debate es imprescindible, porque muchas veces estos temas están solapados, invisibles, no formulados. Estás muteada. Está silenciada. Decía entonces que muchas gracias y que lo importante es que coloquemos los temas. Seguramente si los ponemos sobre la mesa entre todas y todos vamos a poder ir encontrando alternativas. Te paso, Sofía, ahora para que, intervengas tú. Dale, Alma, gracias. Me preguntaban por la brecha digital. Sí. La brecha digital tiene muchas aristas, porque una cosa es la accesibilidad a la tecnología, o sea, cuánta capacidad tenemos de acceder a hardware, digamos, ¿no? A tecnología en sí, a una computadora, un teléfono celular. Sabemos que en América Latina hay que trabajar mucho más en promedio, al igual que en África, para conseguir un teléfono celular, que la mayoría de las personas tienen teléfonos celulares con los cuales no pueden trabajar porque no tienen suficiente capacidad de memoria, o sea, son teléfonos para un mercado de bajos ingresos y que por ende no sirven para poder, por ejemplo, correr aplicaciones pesadas, para poder trabajar en una plataforma, para poder hacer un montón de cuestiones, no son aptos. Y esa brecha digital está entre el norte y el sur global. Pero también hay otras brechas, y la otra brecha es la brecha de conectividad que tiene América Latina respecto del resto de los países del mundo. En América Latina se da un fenómeno muy particular. Las cifras
no son exactamente iguales en todos los países, pero sí son muy parecidas en el sentido de que el 90% de la población de América Latina está concentrada en el 1% del territorio o menos. Es que en las grandes ciudades hay muy buena conectividad normalmente por el hecho de que se concentra la población, con lo cual hay red de fibra óptica y hay un montón de situaciones que permiten mayor conectividad, pero en las regiones más alejadas de América Latina la conectividad es prácticamente nula. Hay muy poca red de fibra y hay en algunos lugares donde directamente es imposible llevar fibra óptica por cuestiones geográficas, porque hay montañas de por medio, porque hay un montón de cuestiones que hacen muy complicado llevar la red de fibra óptica hasta ese lugar, y en esos lugares se da internet satelital, que todos sabemos que es mucho más lenta que la red de fibra óptica por el solo hecho de que la señal tiene que triangular con un satélite, y entonces eso hace que en distancia sea más lento. Con lo cual, América Latina tiene un desafío enorme respecto de no solamente la calidad de los equipos que tiene, sino también respecto de las conexiones a Internet que tiene y cómo mejorar esas conexiones a Internet. Y el otro desafío que tienen es que obviamente las mujeres tenemos menos acceso a esa tecnología, sobre todo en términos de hardware, porque muchas veces se prioriza el teléfono de la persona, del varón de la familia por sobre el teléfono de la mujer, pero además hay estudios de la CEPAL que indican que las mujeres lo utilizamos para distintos usos que los hombres, y esto amplía la brecha aún más. ¿Qué significa esto? Bueno, que los hombres lo utilizan para resolver problemas, para hacer trámites, para hacer compras y para un montón de cuestiones, y las mujeres lo que usamos mayormente en Internet son para motivos de comunicación. El chiste fácil es decir, porque ustedes se hablan todo, pero la realidad es que esto no es así. Esto tiene que ver con lo que yo decía en mi primera intervención, que es la sobrecarga que tenemos las mujeres respecto de la economía del cuidado, y cómo todas las comunicaciones que hacen a la infraestructura de sostenimiento y cuidado de la vida caen en los sistemas de mensajería de las mujeres, con lo cual las mujeres tenemos una sobrecarga tecnológica, utilizamos muchísimo más el teléfono, pero ese teléfono lo utilizamos sobre todo para comunicarnos, o sea, para resolver los problemas de pasame la tarea del nene, qué es lo que hay que comprar para mañana, voy para acá, voy para allá, hago esto, me comunico con la familia, organizo, si hay un familiar enfermo, digamos, todas estas cuestiones que nos sobrecargan y que nos llenan el día, y que finalmente terminamos utilizando nuestros dispositivos electrónicos para usos mucho menos productivos y para aprender mucho menos de la tecnología, cuando los hombres lo utilizan mucho más para resolver problemas, hacer trámites, hacer compras, adquirir habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa brecha empieza a operar no solamente en cuanto a acceso a esa tecnología y acceso a esa conectividad, sino también al uso que se le da a esa tecnología, que no es igual, es muy desigual respecto de hombres y respecto de mujeres. Y las latinoamericanas por esto estamos muy influenciadas. Entonces, esa brecha digital opera de norte a sur, pero también entre hombres y mujeres, y resulta un desigualador muy grande a la hora de poder encarar una revolución tecnológica, una revolución 4.0 o el acceso a nuevos puestos de trabajo. Los hombres también encuentran empleo mucho más fácil a través de Internet que las mujeres, y todo esto está documentado. Aún en economía, en empresas, por ejemplo, en la forma donde se dice que la paga es la misma para todos, mujeres, ya está documentado que, por ejemplo, las choferes de Uber ganan el 10% menos que los choferes de Uber. Esto ya está documentado, se investigó en diversas universidades, y en promedio la brecha digital es la brecha de ingresos es del 7%, o sea, los hombres ganan un 7% más que las mujeres. Y esto se debe a factores culturales, a cómo nos juzgan los algoritmos y un montón de cuestiones que hacen que finalmente las mujeres terminen ganando menos a la hora de poder operar a través de poder trabajar a través de una plataforma digital. Obviamente también la regulación de estas plataformas forma parte de la agenda de derechos que vamos a tener que adquirir en esta revolución 4.0, esto no lo mencionamos, pero es también un derecho que nos tenemos que empezar a debatir y que en algunos países del mundo ya empezó a tener su correlato en términos de regulación, pero que en América Latina se está haciendo esperar. La verdad es que todavía no hay ningún país
país que haya consagrado a los trabajadores de ciencia con todos los derechos que corresponden y salvaguardando sobre todo los intereses de las mujeres, sobre todo en las plataformas menos visibilizadas. Y esto también hay que decirlo. Las plataformas más visibilizadas y las que llaman la atención al ojo de los reguladores son las plataformas como Uber, como Rappi, como Globo, que son plataformas fuertemente masculinizadas, ¿no? Porque están en la calle, porque hay que poner el cuerpo, porque son más visibles y están ahí expuestas. Y las plataformas menos visibilizadas son las más feminizadas, como las plataformas de cuidado, las plataformas donde pedimos servicios médicos o enfermeros o servicios de cuidado, plataformas de turismo, plataformas educativas, plataformas de cuidado de mascotas, plataformas de un montón de plataformas que están mucho más feminizadas y esas plataformas no están ni siquiera en el radar de muchos de los reguladores de nuestros países. Y esto también es un problema, porque implica que la regulación puede llegar a ser hecha sin tener en cuenta los aspectos de género que son tan trascendentales a la hora de empezar a regular estas nuevas formas de trabajo para poder pasarlas a que sean trabajo decente y dejen la precariedad laboral y la informalidad con este falso discurso de emprendedurismo que nos quieren vender. Muchas mujeres se han volcado también a la compra y venta de productos, han explotado un montón de tiendas a través de Instagram, a través de Facebook, mujeres cuentapropistas que empiezan cada vez más a trabajar a través de plataformas digitales o a través de redes sociales y que no encuentran una representación ni sindical ni política en ningún espacio porque no hay nadie que tenga en cuenta las demandas de estas mujeres y como en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos esas plataformas se abusan del poder de mercado que tienen para imponer reglas. Esto es el caso, por ejemplo, de Mercado Libre, donde en muchos casos los trabajadores, los revendedores de Mercado Libre y sobre todo las revendedoras de Mercado Libre ni siquiera pueden elegir cuándo acceder a su dinero, porque la plataforma cobra el dinero y por ahí a la trabajadora le entra la plata 15 días más tarde, 20 días más tarde, no pueden elegir los sistemas de entrega, tienen que cumplir con los horarios del algoritmo, ¿no? Porque si una compra entra un domingo a la noche, más te vale que el lunes a la mañana estés en el correo entregándolo, no importa si tenés turno en el médico o si pasó algo en el colegio de tus chicos, porque si no el algoritmo te juzga mal porque no lo entregaste a tiempo el paquete en el correo y esto empieza a ser un problema porque te quieren vender el discurso del cuentapropismo y del emprendedurismo cuando al final terminás siendo un empleado más, un repositor de góndola en un supermercado virtual, ¿no? Y tenés que cumplir con los estándares de ese algoritmo porque si no te baja la calificación y por ende tu producto no aparece y te baja el nivel de ventas, digamos, ¿no? Es como un recorte de salario, una penalización que le dan al trabajador por no haber cumplido en tiempo y forma con las demandas del algoritmo. Y esto afecta evidentemente sobre todo a las mujeres, ¿no? Que son las que menos tiempo tienen, las que tienen más dificultades a la hora de poder satisfacer las demandas de ese algoritmo. Así que un poco la brecha digital, estos nuevos debates, cómo insertarnos y sobre todo también me parece importante empezar a tener educación digital no en la utilización de tecnologías. O sea, muchas veces se habla de habilidades laborales como decir, bueno, que una persona aprenda a aprender una computadora. Y a mí me gusta empezar a decir que vamos a tener que empezar a enseñar tecnología no en los colegios solamente enseñando robótica, sino empezar a enseñar en construcción de la ciudadanía sobre tecnología. Hay que empezar a hacer que los ciudadanos entiendan cómo se construyen estas tecnologías y por qué son sesgadas y por qué no siempre una tecnología o un proceso tecnológico es mejor a un proceso analógico. Esto es el caso, por ejemplo, del voto electrónico, ¿no? Donde te quieren vender que como el voto es electrónico, es mejor, es más rápido, y sabemos que es una amenaza directa a nuestras democracias, porque nadie puede fiscalizar si ese voto fue hackeado, cómo fue hackeado, qué fue lo que pasó y demás. Con lo cual, tecnología es una agenda prioritaria de todo el sistema educativo, de la parte de robótica y de programación, de habilidades, pero también de construcción de la ciudadanía, ¿no? En ciencias sociales. Empezar a enseñarle a estos chicos que
un nuevo sistema de comunicación, así como una vez aprender a leer y a escribir fue un proceso emancipatorio para nuestras sociedades, hoy por hoy nosotros no nos comunicamos escribiendo en un papel, nos comunicamos escribiendo a través de un dispositivo electrónico. Entonces, entender cómo se generan esas tecnologías y cómo se desarrollan esas tecnologías es también alfabetización, es también un proceso emancipatorio, es también entender cómo hay sesgos que van a venir a por nuestros derechos y sobre todo por nuestras posiciones como mujeres. Con lo cual me parece que empezar a enseñar tecnología de una manera multidisciplinaria y multidimensional en nuestros sistemas educativos es fundamental para construir un ciudadano que pueda hacer valer sus derechos en el futuro y sobre todo sus derechos feministas. Muchas gracias, Sofía. Bueno, las dos participantes han sido brillantes y creo que hemos aprendido muchas cosas y sobre todo hemos absorbido una cantidad de ideas que estarán ahora funcionando en las cabezas de todos los que estamos acá mirando. Para terminar, simplemente me gustaría, bueno, conversar acerca de algunos puntos que me parece que son muy importantes y que se derivan de las conversaciones que aquí hemos tenido, ¿no? Me parece que, por un lado, nunca, como quizá en lo que va del año, y dada la situación de crisis multidimensional por la que estamos atravesando, se ha hecho tan evidente la necesidad de transitar hacia un sistema de aseguramiento social universal, eliminando la segmentación entre el sector formal y sector informal. Porque cuando hablamos, ¿no?, de la necesidad de la protección social de muchos de estos nuevos trabajos, ¿no?, muchos de los cuales seguirán siendo por cuenta propia. Algunos comenzarán siéndolo, aunque tal vez en este momento, en la pandemia, por ejemplo, hay algunas investigaciones en curso. Yo solo tengo en la cabeza ahora de memoria la que corresponde para el caso uruguayo, donde si bien al principio de todo esto, quienes trabajaban en teletrabajo eran fundamentalmente cuentapropistas, etcétera, cada vez han aumentado más la proporción de asalariados, pero esto es porque no porque hayan acciones laborales tanto en el mundo del trabajo remoto que conocíamos, sino porque lo que cambió fueron las nuevas exigencias y cómo se aplica el trabajo remoto a todas las categorías de trabajadores, y además cómo esto va y viene. En el caso uruguayo, por ejemplo, nosotros ya estábamos teniendo casi una vida dentro de lo que le llaman la nueva normalidad, y casi con muchas actividades presenciales, y hemos vuelto a que el sector público vuelve a trabajar con teletrabajo y también se le sugiere lo mismo al sector privado. Así que todo esto va a estar, digamos, integrando nuestros debates, va a seguir haciendo muy fermental estas discusiones. Por otro lado, me parece muy interesante rescatar, bueno, tanto los comentarios de Estela en torno a la necesidad de fortalecer, como ella había dicho en su primera intervención, las organizaciones sociales, sindicales, su papel y su lugar en esta discusión y en los cambios, pero también los procesos políticos que permitirán crear las mejores condiciones para que estos cambios se adapten o se adecúen a las realidades de nuestras sociedades y contribuyan a un desarrollo más equitativo y sostenible. Por otro lado, lo que planteó a lo último Sofía, me parece que esta idea de pensar en construcción de ciudadanía como parte, ¿no?, de las materias que están relacionadas con los aprendizajes digitales, me parece súper interesante, con los ejemplos y por la necesidad de hacerlo. Finalmente, me gustaría decir que las feministas y la reflexión que tenemos hecha nos permite hacer un aporte muy importante a la construcción del futuro del trabajo, del empleo,
de las economías y de la sociedad. Porque, bueno, porque hemos podido desgranar las distintas modalidades del trabajo, porque le hemos dado importancia al trabajo que resultaba invisible y sin el cual nada de lo que hemos estado hablando en términos de la revolución científico-tecnológica sería posible, ¿no? Entonces, hemos puesto eso, hemos puesto la vida en el centro, hemos puesto la discusión de los tiempos y también, y me parece que de manera fundamental, hemos colocado el asunto de cambiar el modelo del mercado laboral. Es decir, no se trata solamente de irlo modificando, porque Estela lo comentaba, ¿qué pasa con la reducción de la jornada laboral? ¿Seguiremos trabajando de manera bestial, pese a que se suponía que todos estos avances nos llevarían a tener una vida más rica, más plena a todas y a todos? Entonces, cambiar el modelo, ¿no? Si cambiamos el modelo del mercado laboral, donde hombres y mujeres podamos movernos más cómodamente, tanto en lo que es la producción para el mercado, como lo que tiene que ver con todas las actividades que se realizan para la sostenibilidad de la vida propia, de la vida familiar, de la vida de la comunidad, de la vida en general. Y me gustaría terminar un poco con esa indicación más enfática, ¿no? Que nos ha hecho Estela respecto a la necesidad de fortalecer las organizaciones sindicales y sociales, pero inevitablemente o necesariamente fortalecer procesos políticos que nos permitan poder seguir avanzando. Para terminar, no veo otras preguntas u otros comentarios. Para terminar, me gustaría decir que les agradecemos mucho como Red de Género y Comercio la participación a lo largo de todo el ciclo. Han sido muy ricos, agradecemos tanto a las personas que han expuesto diferentes temas, como a todas las personas que nos acompañaron a través de los canales de YouTube, haciendo preguntas, haciendo comentarios. Y no sé si Graciela, como responsable y coordinadora de EQUIT, del Instituto EQUIT, quiere decir algunas palabras finales, porque ya estaríamos en la hora de cerrar. No, realmente poca cosa. Primero agradecerles a nuestras invitadas, pero como es el último debate de este ciclo que preparamos com muito carinho, com muita preocupação, sobretudo com dois objetivos. Pensando em el diálogo entre el movimiento social y el movimiento feminista brasileiro y el movimiento de América Latina. A veces tenemos alguna dificultad por la lengua, por el idioma, en fin, esas diferencias, pero el debate fue pensado entonces para hacer este diálogo más, aproximar esas visiones con las cuales a veces Brasil está un poco alejado y traer esa realidad de los países de habla hispana en América Latina, pero el otro era sobre todo traer algunos temas que son nuevos de la agenda. Entonces preparamos realmente un ciclo de debates que trató de traer desde el inicio una lectura de la realidad, de cómo el modelo capitalista está funcionando en la región, está encontrando nuevas formas de la explotación de los territorios y de las poblaciones, de los cuerpos, en fin, y después llevando estas discusiones hacia las alternativas y hacia pensar estas nuevas agendas que nos puedan poner en una línea de trabajo que atienda a nuevas necesidades, no solo de la población, sino de los movimientos y de la sociedad en su conjunto. A veces todavía no se las ve, y entonces esta es un poco nuestro papel, instalar algunas agendas. Por ejemplo, esta agenda de los derechos laborales está instalada tal vez, pero todavía con una visión un poco más tradicional, la de siempre, y nosotros precisamos actualizarla, poner en día. Hay nuevas formas del trabajo, las formas de explotación se han multiplicado, han entrado dentro de
las casas, dentro de los domicilios, y en fin, esto también tenemos que pensarlo. Esta era parte de la agenda, en fin, y por eso queremos agradecer muchísimo a todas las personas que estuvieron haciendo parte del ciclo, en fin, a la red de género y comercio, al grupo de investigación del GIF de Argentina, en fin, al propio equipo del Instituto Equit, y a todas las personas, todas las convidadas que hemos tenido, brillantísimas convidadas que hemos tenido en este ciclo. También agradecer a la traducción, y en fin, decir que el año que viene, a partir de la situación que tengamos, que no sabemos cómo será, qué nos depara el próximo año en términos de posibilidades presenciales o no, si tendremos que seguir en esta virtualidad que nos trae estos nuevos desafíos. Pero bueno, nos despedimos por este año del ciclo de debates, y tal vez entonces podamos reencontrarnos el año que viene. La red de género y comercio, el Instituto Equit, tenemos intenciones de seguir trabajando algunos temas que fueron surgiendo, y muchos de los cuales han salido del debate de hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, agradecerle mucho a Estela, compañera queridísima de tantos años en el movimiento sindical, en el Mercosur, en la coordinadora, en fin, en tantos espacios, y a Sofía, una joven que hemos encontrado hace ya unos 5 años, y que venimos así creando también esta parcería proficua en estos nuevos temas. Agradecerle muchísimo a Alma por la moderación, y agradecer, en fin, la presencia de todos las que están viendo y participando. Un grande abrazo a todas. No sé si Sofía o le quieren decir alguna cosa, Alma, o despedirse. No, Estela se tuvo que ir, se fue, bueno. Pero yo quería agradecerles mucho la invitación, y sobre todo realmente poder cerrar el ciclo con ustedes, y la verdad que un orgullo siempre trabajar con ustedes. La verdad que me pusieron un panelazo con Estela y con Alma. Espero nada, de estar a la altura de las circunstancias con estas mujerazas, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Sofía. Gracias, Alma.